A Cutielta por el patrocinio de Academia del Paisaje. Una breve presentación mía, o sea, soy Ignacio Rivera, paisajista también. Soy socio de Noel Kingsbury y nada, y soy la persona que lleva Academia del Paisaje aquí en España. Y dicho esto, yo creo que os puedo dar paso directamente para que presentéis. Ah, la tenéis en silencio, sí. Lo sé, es que estábamos viendo quién estaba conectado. Bueno, pues a ver, empezamos. Bueno, yo soy Juan y ella es María. Vamos a compartir ahora la pantalla. A ver, un momentillo. Aquí. Ya está. ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Voy a poner el temporizador porque los dos somos de hablar bastante y nos vamos a pasar fijo. Vale, ya está. Vale, pues esta imagen que veis es muy importante para nosotros porque es un jardín en Londres en el cual yo jardineé durante muchos años y se convirtió en un jardín experimental en el que se combinaban cosas que crecían espontáneamente con plantas ornamentales como los tulipanes que veis. Y era un jardín que, bueno, los dueños eran bastante desapegados y al final pues les acabó gustando mucho porque cada vez salían cosas diferentes. Cada año la paleta cambiaba, desde silenes a miosotis, antriscus, por aquí vemos algún leboro, ¿qué más vemos por aquí? La euforbia invasora, que lo invadía todo, pero venía muy bien. Sí, miosotis aquí. Y nada, pues queríamos empezar con esta imagen, antes de daros el coñazo con cosas de teoría, que es lo que viene ahora. Lo que os vamos a contar, básicamente, es un poco cómo funcionamos nosotros a nivel diseño, cómo enfocamos los proyectos, en qué nos enfocamos para diseñar. O sea, cuáles son las bases, cuáles son los pilares que lo aguantan todo. Y en nuestro caso hemos identificado tres cosas. Una es el contexto, la otra es la biodiversidad y la sostenibilidad, perdón, y la otra es el diseño de plantación, que tiene que ver con el carácter. Sí, y en cuanto al contexto, lo que queríamos en un principio era mostrar pues, tres imágenes. Lo que pasa, al final decidimos que era mejor dedicarnos a nuestros proyectos, pero ahora no sé, o sea, nosotros vemos muchos proyectos por todo el mundo que son iguales, ¿no? O sea, es lo mismo ver un parque en Shanghai que verlo en Madrid, o sea, los diseños se parecen muchísimo y creemos que eso es un error. O sea, tiene unos beneficios grandes el que estemos tan conectados, pero al mismo tiempo perjudican mucho la cultura, ¿no? En algunos aspectos consideramos. Entonces, para nosotros es muy importante o sea, analizar muy bien el lugar, analizar el contexto, analizar la gente a la que le estamos haciendo el jardín. O sea, hacemos un análisis muy profundo del paisaje en el que nos encontramos, de la cultura, de la arquitectura, y eso es lo que nos ayuda a dar una respuesta muy diferente para cada intervención que hacemos. Luego, el segundo punto importante es el tema de la sostenibilidad, si quieres comentar un poco. La sostenibilidad, que es el peñazo con el que estamos todos ahora, porque es lo que está de moda. Pero más allá de los conceptos clásicos de sostenibilidad, para nosotros la sostenibilidad tiene que ver con la duración de la intervención. Si estás haciendo un parque público o un jardín privado, ¿cómo va a envejecer eso en el tiempo? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Qué va a pasar con ello? En el peor de los casos, si no hubiera mantenimiento, ¿cuántos años sobreviviría? Para nosotros eso es un poco la sostenibilidad más allá del uso responsable de recursos hídricos, de utilizar una paleta vegetal adaptada, etcétera. Y luego lo demás, lo otro es el diseño de plantación, que nosotros a veces, antes de empezar a dibujar, lo que hacemos es pensar en la paleta vegetal. Y la paleta vegetal es la que informa en muchas ocasiones al diseño que viene después. Esa paleta vegetal asociada a ese contexto, a ese uso, a ese entorno socioeconómico, quién va a usar el parque, por ejemplo, de qué forma lo van a usar, van a entrar con bicicletas, va a haber coches aparcando dentro. Todas esas cosas son muy importantes y nosotros las metemos en la coctelera y luego, bueno, pues salen las cosas que vais a ver a continuación. Vamos a utilizar los proyectos que os vamos a enseñar para hablar un poco de estos tres principios. Y paso de página. Ahora.
Vale, vamos a hablar primero de Claremont Park, que es un parque que inauguramos en Londres el año pasado. Nos vamos a Londres porque realmente María y yo nos conocimos en Londres hace ya un par de décadas. María me copiaba en los exámenes de identificación de plantas, nos ponían allí. O sea, estudiamos juntos el máster de arquitectura del paisaje en Greenwich y sí, nos conocimos copiándonos en identificación de plantas. Y desde entonces hemos colaborado desde ese momento en todos los proyectos, siempre, aunque estuviéramos en estudios de paisajismo diferentes, aunque uno estuviera en un lugar del mundo y otro en el otro, siempre hemos compartido los trabajos y la verdad es que es una pasada poder, o sea, yo no sería capaz de hacer un diseño yo sola ni de broma y eso yo creo que es un lujazo poder compartir el trabajo con alguien. Y eso llevamos 20 años y esto es un poco el resultado, lo que vais a ver. Y lo que nos aguantamos. Pues mira, esto que estáis viendo es Claremont Park. Claremont Park nace a partir de la idea del Ayuntamiento de Londres de desarrollar una zona que era industrial. Entonces se convirtió como, podríamos decirlo vulgarmente, en el siguiente pelotazo urbanístico, pero es un pelotazo urbanístico muy bien pensado. Entonces al promotor se le exige que construya un parque antes de comenzar con la construcción de los edificios. Este parque es lo que veis en la imagen, es un parque que pues tiene carbono neto cero, tiene una parte que es de woodland, que es de bosque. El lema del parque, de hecho, era un bosque urbano. Y el lago que veis es como una balsa, no es de compensación, pero es una balsa que forma parte del sistema urbano de drenaje sostenible, los SADs, ¿no? Los SUDs, que sí, ahora se están incorporando también pues en todas las estrategias nuevas en otras ciudades y en ese juego muy potente. Y aquí vemos la plantación pues en concordancia con el título, ¿no?, del parque, con el nombre, que es Bosque Urbano. Había zonas de pradera natural, se hizo una mezcla de semillado especial para las dos zonas de césped. Hay una zona de césped que es un césped enriquecido, que le dicen allí, pues que tiene 14 especies en total o algunos más, y entonces florece, es un poco más amable para con la biodiversidad. Y estas son las zonas de pradera natural que luego se agostaron porque este año justo hizo muchísimo calor en Londres el año pasado. Y esto soy yo en el día de la inauguración con uno de los clientes. Y nada, y aquí vemos pues unas fotos un poco generales del arbolado. El arbolado que se plantó, pues el más pequeñín yo creo que era de 20-25 y de ahí para arriba. Aquí estamos yo con Isabel, que es uno de los miembros del equipo, luego hablaremos del equipo. La plantación, pues cosas de batalla, realmente. Estos son choiseas, una choisea delwettiana, creo que se llamaba, con potentilla, son masas siempre de hoja perenne, muy resistentes. Cuando se trabaja en el ámbito público hay que ir a densidades altas, a planta adulta, si no lo que toca es vallar. Hay que vallar durante un año para que la gente no se la coma. O sea, la gente, los perros, los niños, todo el mundo se mete en los parterres. Aquí vemos un árbol muy grande que había, que fue el condicionante de la ubicación de la zona de juegos. Había dos árboles muy potentes que se conservaron y se utilizaron para integrar dentro de esa zona de juegos que vemos aquí. Pasamos ahora al albergue del Escorial, que es un albergue, es un espacio público, un encargo que nos hizo la Comunidad de Madrid, que fue un sitio un lugar muy complicado, porque tenía una pendiente enorme, era prácticamente la edificación que veis, se intuye a la derecha de esta imagen, y una pendiente prácticamente del 50% en toda su ladera, y lo que hicimos es aterrazar, pero como no había no teníamos mucho dinero para la intervención, hicimos unos taludes plantados con planta del lugar, alguna autóctona y muchas pues adaptada, el cistus, lavandas de varios tipos, había muchos lilos y almendros en la finca y los potenciamos también y se hicieron zonas de juegos, huertos. Y también esto, creo. Laureles. Lauros. Había muchos lauros también y un poco volvimos a introducir grupos pequeños de lauros para que hicieran masa de perenne. Aquí vemos alguna zona, pues estos son los gaviones de los que hablaba María. En algunas ocasiones
teníamos un poquito de dinero y metimos un gabión en lo que es la primera terraza para contener. También había un sistema de SUTS muy potente que para descarga de agua de pluviales y evitar escorrentías. Utilizamos la diferencia de cota para montar toboganes bastante chulos. Esto fue un capricho un poco mío, porque a mí me gustan mucho los toboganes y hubo que pues tuvo que venir la comunidad a certificarlo porque era demasiado alto. Pero bueno, al final funcionó bien. Más fotos de lo que es la plantación. Aquí teníamos una zona de huertas también, María. Sí, hicimos una zona de huertas, es una zona de huertas para el uso del albergue, para culinario, para que lo pudieran aprovechar para dar de comer a la gente que se aloja en el albergue y luego también para experimentación de los niños que van a usarlo. Y la imagen de la derecha abajo es, detrás del avión hay un jardín de lluvia, que es uno de los sistemas de drenaje sostenible en el que se acumula el agua y va percolando poco a poco para evitar las grandes escorrentías. Y aquí vemos una imagen general. Esto era muy interesante este proyecto porque hubo que no vender, pero bueno, pues explicar y convencer un poco, persuadir a la Comunidad de Madrid de que pues estaba bien no tener césped, una pradera de césped, estaba bien que no fuera una pradera irrigada, que fuera una pradera natural que se acostase en verano y sobre todo perimetralmente se metió un seto muy potente de biodiversidad que tiene pues 6 especies en total, desde rosa carnina a laurus, a sorbus, que son cosas que se pueden cortar un par de veces al año y luego siguen creciendo en armonía, no se desarrollan plenamente porque están muy cerca la una de la otra y dan lugar a un seto que es una maravilla para lo que es, aves, mamíferos, invertebrados, o sea, es una cosa que funciona muy bien. Mira, aquí estamos todos, que nosotros nos reímos siempre, nos llamamos los mixetes, como si fuéramos un grupo musical. Y aquí, bueno, pues nada, María, yo, Isabel, Meis, Martín, que Martínez está por ahí, me parece, escuchando, y Martín no da palo al agua. Y luego están Simona y Lucy. Somos un equipo pues un poco heterogéneo, sobre todo en ubicación. Estamos cada uno en un sitio. María y yo estamos en Madrid, Isabel es la que lleva los proyectos en Inglaterra, Martín está en Abegondo, en Coruña, Lucy y Simona están en Berlín y Meis está en Inglaterra. Y todos nos juntamos para trabajar en remoto y nos juntamos un par de veces al año para vernos. Esto yo creo que también nos influye el que nuestro equipo sea de diferentes sitios y el que nosotros haber vivido también en sitios diferentes, que le damos mucha importancia al contexto, ¿no? A intentar estudiar bien dónde estamos y que las intervenciones respondan al lugar y al contexto en el que estamos. Y al uso, ¿no? O sea, porque lo hablábamos el otro día, o sea, no es lo mismo utilizar, diseñar un parque aquí que diseñarlo en Londres, porque en Londres en invierno al parque solo vas a correr o a pasar el perro, porque lo tienes que sacar. Pero nadie va a sentarse casi nunca porque el tiempo es normalmente desapacible, no hace mucho sol, está húmedo todo. Y sin embargo aquí en España, o sea, la mayoría de la península, los parques se utilizan 365 días porque hay sol. Entonces eso viene a contexto. O sea, si haces un estudio de contexto, pues tienes que darte cuenta de que la plantación que pongas en un parque aquí tiene que funcionar más duro, ¿no? O sea, a lo largo de todo el año. Tiene que haber una espina dorsal de plantación que funcione, que esté siempre ahí. Esto es un parque en Madrid, que fue un encargo un poco extraño. Se hizo un desarrollo urbanístico en Tetuán y a nosotros nos encargaron el parque. Formaba parte del desarrollo urbanístico, pero es un parque público, es de gestión del ayuntamiento. Eso era una infografía. Esta imagen no es muy buena, pero lo que queremos explicar con esta imagen es que lo que intentamos es dar una solución, se buscaba una zona de juegos de niños, dar una solución a la zona de juegos que estuviera cerrada, pero que no estuviera cerrada por una valla, ¿no? Y entonces, a lo mejor si pasas a la siguiente... En la última, sí, mejor. El concepto es la imagen arriba a la derecha, era cerrar el espacio con un banco de juego que fuera para sentarse, para que los niños subieran y bajaran también. Y eso fue un poco el origen del diseño.
Luego hubo que rehacer muros y muros porque, bueno, porque los hacen in situ, se hacen mal, hay que estar pendiente durante la dirección de obra, pero bueno, al final ha quedado bastante bien. Se utilizó una plantación pues muy densa, un porcentaje altísimo de hoja perenne. De hecho, creo que lo único caduco que hay son los Penisetum. Y ha funcionado muy bien. O sea, se ha plantado muy denso, de tamaños ya bastante potentes, y hemos visitado hace un par de semanas y la verdad es que está la plantación pues muy correcta. Todo el pavimento que veis es parte de otra vez somos muy pesados con SUDS, de un sistema de drenaje sostenible. Es sobre arena y sobre hormigón poroso, con lo cual esto todo percola, va a unos tanques de atenuación y la verdad es que funciona muy bien. De aquí nos vamos a... Una cosa completamente diferente al Jardín de la Mezquita del Cristo de la Luz. Es un proyecto de restauración. Hemos participado en bastantes proyectos de restauración en Madrid, en el norte de España y aquí en Toledo, en bastantes sitios. Este es uno que nos parecía interesante mostrar porque es un trabajo de restauración de un jardín que no es un jardín hispano-islámico, sino ya era una recreación de un jardín hispano-islámico. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una reinterpretación del jardín hispano-islámico sobre una base que ya existía. Recuperamos el jardín del crucero, tenía una plantación muy grande y muy desordenada, y lo que hicimos fue conseguir unas alfombras como de flor y de color para conseguir ese aspecto un poco más suave y más vivo en lo que es la recuperación del Hortus conclusus, ¿no? Cerramos con una pérgola en el sur, como veis. Estas son algunas imágenes la imagen de abajo es una acuarela. Fue una colaboración con BAB Arquitectos y luego la plantación, pues es una plantación que es una alfombra. Lo que intentábamos es que fuera visto desde todos los lugares, que tuviera bastante variedad en color y en vez de hacer un borde continuo de seto perimetral, lo que hicimos es romper ese seto perimetral y hacer la continuación con planta más suave. Pero bueno, ese seto perimetral al principio era de mirto y sigue siéndolo. Ha funcionado bastante regular porque utilizamos una especie de mirto que no se daba bien en Toledo y entonces ahora estamos en proceso de reposición de ese seto perimetral para cerrar esa estructura y para darle más orden. Se incorporaron azufaifos, algunas especies típicas de jardín hispano-islámico. O sea, decimos, pues eso, devolver un poco eso que se buscaba en aquellos jardines, ¿no? O sea, el deleite no solo espiritual, sino de los sentidos. O sea, pues el aroma de las rosas, tenemos 2 variedades de rosas, las aromáticas, el fruto. Y bueno, pues... tenemos un problema grande con gatos. Con gatos. Hay muchos gatos y el mantenimiento está siendo un poco complicado. Pero... Sí, los gatos duermen encima de las gauras. Y nada, aquí una foto más. Hay 2 variedades de iris para que haya floración pues, más larga. Esto fue un jardín en Toledo dentro de los proyectos de restauración. Esto es un proyecto de restauración privada. Y realmente pues lo más importante aquí era pues esa conexión dentro-fuera. O sea, lo que está sucediendo dentro del jardín, cómo se relaciona con lo que hay más allá. Ya no solo a nivel especie, sino a nivel cromático, a nivel volumétrico. Y qué sucede con eso, ¿no? Sí, aquí hubo un trabajo importante de restauración de los elementos constructivos. Había barandillas, escaleras con materiales. Es un jardín, el original es un jardín de principios del siglo XX, bastante ecléctico, como son los cigarrales, la modificación de los cigarrales en aquella época. Pero esta terraza en concreto era una terraza que no tenía un trazado de jardín, no encontramos un trazado original, pero sí sabíamos que había habido huertas. Entonces esto también es como un poco una reinterpretación de la huerta, sí, que no son plantas de huerta, pero sí un poco te puede recordar a esas plantas en alineación a la huerta.
Y esto es la zona de alberca, que es originalmente era una alberca, luego se convirtió en piscina en los años 60 seguramente, 70, 80. Y luego nosotros, a través de un proceso de restauración, con los arquitectos y con los restauradores, se le devolvió su uso primigenio y se añadió plantación oxigenante y pues ahora pues funciona muy bien, se ha convertido en uno de los elementos principales del jardín, ¿no? De la relación de la casa con el jardín también. Regresamos al Reino Unido, un proyecto, este es el proyecto terminado, muy bonito, con los coches, la barca y el remolque. Esto era un proyecto de regeneración urbana en Barrow, que es una zona, una ciudad del noroeste de Inglaterra, bastante deprimida, y entonces las autoridades y los vecinos querían crear un poco un espacio verde de uso, ¿no? De calidad. Y lo que se propuso fue pues, un proyecto bastante potente a nivel de líneas de diseño y de plantación. Aquí lo vemos. La plantación era... Sí, la plantación lo que se buscaba era como un jardín doméstico a una escala mayor, ¿no? En los jardines de la costa inglesa, con hortensias, rosas y especies de flor que son muy aficionados, ¿no? En los jardines más íntimos, pues llevarlo a un espacio más grande y comunitario. Y había hay tres estratos de vegetación. Está el estrato herbáceo arbustivo, luego hay un estrato arbustivo mayor, que era la Euphorbia mellifera, que a día de hoy está enorme, miden pues como un 80. Aquí no hay heladas porque está en la costa, y luego el estrato intermedio también está formado por Amelanchius multitronco, y luego los árboles eran gledichias y pino escocés, pino escocés, Scott Pine. Y nada más, el mobiliario era hormigón prefabricado de Marshalls. Y como veis, las líneas de diseño pues unen unos portales con otros. Es bastante permeable, pero al mismo tiempo es muy rígido, ¿no? Y nada, seguimos en Inglaterra, ya nos vamos a una escala más pequeña, que es lo que... Un jardín privado. Que seguro que os apetece un poco más que todo este peñazo a gran escala. Y esto es un jardín de dos clientes que les tenemos mucho cariño. Son clientes canadienses, y nosotros cuando trabajamos con cliente privado normalmente le pedimos que nos den 5 fotos. En esas 5 fotos se les pide que elijan imágenes, no necesariamente de jardín, pero imágenes que para ellos representan el jardín o lo que buscan en un jardín. Entonces, en este caso... Tampoco hace falta que sea ese jardín, sino puede ser una imagen de un paisaje o puede ser una planta en concreto que les guste. O sea, ellos hacen esa selección y a nosotros nos ayuda muchísimo. Es para nosotros muy importante esa relación con el cliente, y esas 5 imágenes dicen muchísimo de lo que quieren, de lo que buscan, y generalmente conseguimos como llevar esas imágenes al jardín. En este caso nos dieron, una de las imágenes era un bosque canadiense. Pero un bosque gigantesco con lagos de abedules. Y nos dieron creo que solo 3, y esa era una de ellas. Entonces ahora que me dicen, esto mide por cierto 45 metros cuadrados este jardín, son 9 por 5. Y entonces lo que intentamos crear fue eso, pues un bosque urbano en el centro de Londres, en 45 metros cuadrados. Trajimos árboles de Alemania, de Bruns, multitroncos, trajimos bétulas y arcer, y luego todo el manto que está por debajo, que lo vemos aquí en primera plana, es lo que llamaríamos como un woodland meadow, ¿no? Es una pradera de bosque, que tuvimos que buscar algunas especies como esta señora que está aquí, que es Daphne laureola, que es una especie típica de los bosques de allí. No la crecía nadie, o sea, hubo que traerla de 3 proveedores diferentes en tamaños pre-9, y ahora, pues esto ya es un par de años después y está todo bastante bonito. Esto era como era al inicio. Esto es lo que nos encontramos. Esto es lo que vimos que podía ser. Sí, fue como la primera idea. Y esto es de la construcción, y esto es como se quedó al final. Esto es el primer año ya en primavera, se acabó de plantar en febrero, me parece. Esto es la primavera del primer año, y esto ya son fotos posteriores que se han ido sacando. Tenía una pérgola muy potente de roble en la parte de atrás, para crear 2 zonas estanciales que, estando muy cerca la una de la otra, desde la una casi no veías la casa. Teníamos luces colgantes que por aquel entonces no se llevaba mucho y nos costó un huevo encontrarlas, y lo que encontramos fue esto. Nadie nos aseguraba otra cosa que funcionara, o sea que al final fuimos con esto. Y esto ya es
el último Este, año, ¿no? este verano, Este sí, que verano. estuvimos por allí. La verdad es que la sensación en el jardín es muy agradable y parece enorme cuando es un espacio muy chico. Te envuelve mucho. Esto es un poco de detalle de plantación, pues Geranium nodosum, Gilenia trifoliata, Diopteris, Celeborus, Bruneras, ¿qué más? Bueno, la pesada esta que es en todas partes, Jaconecloa. Y bueno, había alguna viola de detalle. Y esto es el cambio estacional que también era muy importante. Tenemos Acer Bétula. Sí, ellos querían ver el cambio estacional porque lo echaban muchísimo de menos de Sí. Canadá, ¿no? Y entonces, hay Acinicifuga también, mira, que está por aquí, que me he olvidado. Y ahora llegamos al Jardín Ávila, vamos en el minuto 24, nos quedan 4 más, perdón, aceleramos. Jardín en Ávila. Este es un jardín que queremos mucho. Este fue una colaboración con Alicia Eres y Julia Casaravilla. Y el encargo, o sea, hubo una serie de referencias que nos dijeron los clientes. Nos gustan mucho los jardines de Galeana, unos jardines de Palazuelo del pintor. Y otra de las referencias era... Leandro Silva. Leandro Silva, por supuesto. Leandro Silva. Y entonces, pues, con eso y con el lugar, pues, construimos este jardín. Una de las cosas más importantes está en una zona maravillosa, con unas vistas hacia Gredos increíbles, y es un mar de encinas. O sea, prácticamente todo el jardín es un encinar, y era muy importante la conexión del jardín con el exterior, pero ya al tener esas encinas tan potentes, realmente la capa, ¿no?, arbórea ya conectaba. Entonces, nuestra función fundamentalmente era hacer esa conexión, la relación entre la edificación y el paisaje a través de la planta arbustiva. De plantación, de recorridos, de pavimentos, de pérgolas, de elementos de agua, que ahora iremos viendo. Aquí esto es un ejemplo, esto es de invierno, ¿vale? Es una foto que está sacada en enero, me parece, febrero, y nos fijamos en la cantidad de textura que hay, ¿no? De color, de volumen, que es una de las cosas que buscamos. O sea, eso cuando decía antes de la espina dorsal, pues es un poco esto, que el jardín en invierno siga vivo. Luego esto, evidentemente en primavera, pues es maravilloso, porque aquí tenemos lavandas, tenemos alguna santolina, tenemos balota, algún Aliniocistus, o sea que sigue teniendo flor, pero es importante que haya esa estructura. Ahora rápidamente unas fotos de antes y después, que no solemos hacerlo, pero bueno. Bueno, esto era una alberca, que era la alberca de riego de esa zona antes de que se construyera el jardín, que tenía un vaso de alberca y otro vaso de piscina. Entonces, esto lo convertimos en esto. No es exactamente el mismo ángulo, pero es una piscina natural. El vaso más grande es del baño, y el vaso más pequeño lo llenamos de plantas acuáticas y de emergentes, y se usa de piscina para nadar. También esto es uno de los accesos peatonales, esto es el antes y aquí esto es el durante, pensando. Esto es el pensando, como veis a la derecha, es una zona más estructurada que conecta con la vivienda que está a la derecha, y como se dibujaba eso hacia el oeste. Y esto es un poco el resultado. La plantación en este jardín, pues había como 7 tipos de plantación principal. Cada uno de los tipos llevaba una mezcla de 12 especies, me parece, o 13. Y se van repitiendo. Esto lo dejamos para otro día. Y esto también es un antes y un después. Esto era nuestra propuesta de dejar la máquina aquí, pero el cliente al final se empeñó en poner una fuente y hubo que hacer caso al cliente. Esto es la foto del después de antes. Es que me he confundido, creo. Y esto, pues nada, zonas de jardín. Vamos a ir viendo jardín, unos recorridos. Muy importante todo lo que es el tema estructuras, el tema... Esto es el eje principal del jardín, que mira hacia el sur. Tiene aquí no se ve, pero tiene un canal de agua en la parte superior que se pierde y reaparece en esta parte de abajo. Todo el trabajo de cantería, muy sí, potente. Era un jardín en pendiente, era como una especie de loma, y hicimos unos aterrazamientos muy pequeños que contenían ese espacio principal y ya, porque hay que ir más rápido. Entonces, esto trae las zonas. Dentro de los trabajos de cantería, pues también fijaros el peldañeado,
que eran pues peldaños de granito que vino de Galicia, luego con una zahorra, y esto es un hemorrillado, un poco la recuperación, ¿no?, de métodos tradicionales de constructivos. Esto es el eje principal del que hablaba María antes, con ladrillo recuperado, reclamado, iba a decir. Esta es la zona un poco más estructurada del jardín y luego hacia afuera se pierde. Sí, es un poco las líneas un poco más contemporáneas, pero contemporáneas más de principio de siglo, más que una cosa actual. Y esto nada, pues son detalles de las pérgolas que también les hemos enseñado nosotros, de los pavimentos. Una zona de plantación en primavera que es un poco loca, con centrantus, con euforbias, con una base de vinca y de hiedra. Y esto es una foto de comienzos de primavera con los céspedes ya terminando. Taxus, estos son unas masas de taxus que hacían estructura sobre un mar de cotoneaster y de durillo. ¿Y qué más? Y esto es en otra época del año. Sí, también, o sea, nos gusta usar especies un poco vulgares. Vulgares y colocarlas, no vulgares porque han funcionado muy bien en la jardinería de parques, porque funcionan muy bien, ¿no? Y usarlas en los jardines. Esto es arbutus, con boj y con durillo, o sea, se generan planos, gracias, horizontales. Y voy a ir muy rápido ya pasando las fotos porque ya llevamos 30 minutos. La plantación, pues, desde sanguisorras a las salvias que utilizamos todos ahora, pasando por geranios, aquileas, echinacea pálida, las salvias de rigor, nautia, dianthus cartusianorum, pues mogollón de cosas. Y aquí vamos a ver unas fotos así rápido. Aquí vemos los seed heads, los cabezas de semilla de invierno de los agastache también, que me olvidaba. Y qué más, esto es una planta que me gusta mucho, que es una escabiosa ochorroleuca. Y esto es la foto final ya con la que nos despedimos de vosotros en 30 minutos y 59 segundos. Lo habéis hecho muy bien, el tiempo marcado muy bien. Me ha encantado la presentación. Voy a habilitar los micrófonos. Bueno, daros las gracias, la presentación fabulosa. Voy a habilitar los micrófonos para que los que queráis le podéis hacer preguntas directamente a Sonia y María. Y si queréis en el apartado, lo he dicho al principio, pero en el apartado de actividades abajo, triángulo, cuadrado, círculo, si vais a preguntas y respuestas, me podéis escribir las preguntas y yo se las puedo hacer si no queréis decírselas directamente a ellos. Un segundo. No mordemos, Antes de nada, que antes nos ha olvidado, agradecer de verdad, Ignacio, el trabajazo que es de verdad, en serio, muchísimas gracias, porque gracias a esto estamos poniéndonos todos un poco, ¿no?, en vereda, ¿no?, metiéndonos todos en vereda y poniéndonos en comunicación. A mí me parece de verdad una idea buenísima y gracias. Nada, a vosotros. A ver, Fran, creo que ha levantado la mano. Si quieres preguntar, tienes que habilitar el micro. ¿Te deja? Sí. Hola, María. Hola, Swan. ¿Qué tal? Hola, no sabemos quién eres. Bueno, me ha encantado muchísimo. Sois unos alquimistas de los jardines. Mira, mi pregunta era un poco así sobre todo de la parte constructiva. Por lo demás, estoy fascinado y luego me saldrán más. Pero veo que, bueno, os ha costado mucho o os va a costar mucho la utilización de estos pavimentos que son porosos y la utilización del sub, porque creo que vamos muy lentos, ¿no? El tiempo corre y parece como que hay muchísimos contratistas y muchísimas constructoras o muchísimos arquitectos que parece que le hablas en chino cuando hablas de un pavimento poroso o un sub, y si eso, bueno, ha sido algo excepcional o cada vez se puede ver más, sobre todo aquí en la península. Bueno, pues mira, en Madrid es, en el Ayuntamiento de Madrid, en concreto los técnicos que están en el Ayuntamiento de Madrid lo exigen. O sea que es increíble, ¿no? Se han hecho unas guías. Claro, el departamento que a nosotros nos fue como el que nos hizo el seguimiento, y para nosotros fue increíble porque eso ya lo habíamos hecho en Inglaterra en varios sitios, y que funcionase aquí, fueran tan exigentes con ello, estuvo muy bien. O sea, que yo creo que sí, que va
que está cambiando y se está exigiendo a nivel administrativo, o sea que va a estar bien, vamos. Me alegro. Espero que siga más. A ver, más preguntas. A ver si alguien quiere se anima a hacer más preguntas. Y os digo, lo podéis dejar por escrito, ¿eh? En el apartado de preguntas y respuestas, si lo escribís, yo se las hago directamente. Todos a la vez, no. Venga, JP, haznos una pregunta, por lo menos para rellenar espacio. Yo os voy a hacer luego una pregunta, pero... No, está con el micrófono. Ahora. Buenas. Hola María, hola Swan. Bueno, gracias por la charla, porque independientemente de que nos conocemos, ¿no? Y sabemos de lo que hacéis, es increíble ver la variedad de sitios, de lugares, con qué capacidad, con qué distintos lenguajes llegáis a adaptaros, ¿no? Y a hacer cosas tan diferentes y tan bonitas. Entonces, gracias por compartirlo. Esto es una colaboración pagada. Pero lo primero que me pregunto y que analizo después, porque vosotros como profesionales con tantos años y tantos ejercicios, ¿qué es lo que vais sacando en conclusión de los jardines que volvéis a visitar? Quiero decir que al final diseñamos jardines, pero está claro que el diseño y el hacerlo ese es el primer paso. Luego está cómo evoluciona, cómo eso cambia, cómo al cabo de 5 años posiblemente las especies han crecido y hay que cambiar plantaciones, ¿no? O quizás los dueños han cambiado de su experiencia, ya es una experiencia real con el jardín y tienen otras inquietudes. ¿Vais haciendo de alguna forma un cuaderno, algo sobre esas reflexiones o directamente lo incluís en vuestros proyectos? Porque para mí es muy interesante el hecho en sí de que la jardinería y el paisajismo es un arte en movimiento, ¿no? Entonces, la reflexión al final yo creo que sería parte de lo que... La verdadera conclusión, ¿no? De un profesional. Hombre, la conclusión a la que llegamos, realmente no hacemos un seguimiento per se, pero sí recordamos lo que, pues hay varios factores, ¿no? Como dijiste tú bien, o sea, hay cosas que funcionan, otras que no, ya lo vas aprendiendo. Ahí te das cuenta de la importancia del mantenimiento. El mantenimiento es lo más importante para un jardín. Siempre, si te gastas dinero en un jardín, tienes que tener un buen mantenimiento para que vaya más, no solo para mantenernos, sino para que crezca, para que se desarrolle. Aquí está Ángel Domínguez conectado, que es un señor que nos lleva a nosotros varios mantenimientos en Toledo y pues gracias a él esos jardines tienen un buen porvenir. Y después, ¿qué más? Pues es que no solo es que la gente cambie de gustos, es que las casas se venden, los jardines cambian de dueño. O sea, al final es una serie de factores que están fuera de tu control, pero dentro de lo que es la elección de la paleta vegetal, pues sí hemos aprendido muchas cosas dentro de todo, sí. Aprendes muchísimo de todo, pero realmente en cuaderno no llevamos, pero no llevamos para nada. No hacemos... No, me refiero... No, pero no es que con eso... Claro, lo que pienso es que cuando tú estás en un sitio, como decís, miráis las especies del lugar, miráis la cultura del lugar, y yo creo que al final una cosa muy importante de nuestra profesión es que nosotros aportamos una cultura y somos parte de eso. Entonces, el hecho en sí de que los diseños no son algo fijo, sino que sabemos que es algo que evoluciona, yo creo que el análisis de eso es casi como vital, ¿no? O sea, cuando veo vuestras imágenes, veo que ya hay unos jardines que son una primera imagen al principio y una imagen ya bastante distinta, ¿no? Al cabo de 5 años. Claro, uno se plantea, ¿cómo va a ser esto ahora después, ¿no? Eso sucede, mira, por ejemplo, en el proyecto de Barrow que teníamos antes, el del parking, que se convirtió en jardín, cuando lo hicimos, la idea de bombero que tenía el ayuntamiento era que un grupo de vecinos iba a hacer el mantenimiento. Evidentemente nunca sucedió, el mantenimiento ha sido catastrófico, pero bueno, el jardín ha sobrevivido. Entonces yo cuando estábamos diseñando la presentación decíamos, vale, en el caso de hecatombe, de mantenimiento, ¿qué va a sobrevivir? Pues va a sobrevivir esto y esto, y esto es exactamente lo que ha sobrevivido. Al final sigue habiendo algo de estructura, las euforbias melíferas están gigantescas porque nadie las ha podado nunca, pero funciona. O sea, al final tienes que también ponerte en la peor de las situaciones, sobre todo en espacio público, porque
nunca sabes ni cómo la gente lo va a tratar, ni quién lo va a mantener. Normalmente lo mantiene pues gente a la que a lo mejor pues está cobrando un salario mínimo, que no tiene unos conocimientos de jardinería como tendría que tener, y lo que llega es con una motosierra y hace así, y recorta. Y eso es la respuesta a tu pregunta. Por cierto, Enric, pareces un cuadro de Sorolla con la luz que te da. Enriqueta ha escrito, ahora dejo el paso a Lorena, pero Enriqueta ha escrito un mensaje y ha dicho: enhorabuena por estos proyectos, nos han encantado, la presentación genial. Hoy no nos funciona la cámara, pero pronto nos pondremos cara. Eso dice Enriqueta de Planta Paisajistas. Ah, sí, muy bien. Vale, a ver, Lorena. Hola, ¿cómo va? Bueno, los saludos de Argentina. Los veo ahí con más livianos de ropa. Yo estoy más abrigadita acá. Bueno, me encantó la presentación, agradecerles. Y les quería preguntar qué metodología usan en la primera etapa del diseño, en la etapa creativa. Si tienen alguna metodología, veía sobre todo en el caso que presentaron del parque, un parque en un pueblo de Inglaterra, que tenían un control de direcciones, el parque tenía, que me llamó mucho la atención, y bueno, un poco eso fue lo que disparó mi pregunta, ¿no? Pero en general, si tienen alguna metodología en la etapa de diseño, en la primera etapa. Pues la metodología, lo primero es analizar muy en profundidad todos los factores que afectan al lugar, a las personas que lo van a usar. O sea, eso nos lleva muchísimo tiempo. O sea, del proceso de diseño, el análisis es, no sé, muy grande. O sea, tanto de la plantación que hay allí como, en ese caso, pues cómo es la edificación, quién lo va a usar, quién va a venir, cómo se va a usar. O sea, hay muchísimo, cómo te vas a mover en el espacio, qué es lo que se ve desde allí, cómo te conectas con el exterior. De análisis hay mucho. ¿Qué es lo que ha habido hasta ahora? Porque ahí había pues casos un poco de salvajismo, de que la gente sabíamos que iba a meter el coche en el jardín en el futuro. Entonces, de ahí los bancos de hormigón prefabricado para intentar bloquear sutilmente el acceso. Y aún así, la gente sigue metiendo los coches donde puede. Pero sí, es una... Pues sí. Yo creo que es eso. Es o sea, el análisis muy profundo y la idea, si hay alguna idea un poco más genial, solo sale si ha habido ese análisis en profundidad, o sea, no sale al principio. Y luego, ¿cómo la metodología? Pues empezamos a hablar, casi siempre empezamos uno dibuja el otro, o sea, nos apoyamos el uno en el otro todo el rato, no, esto es una tontería, o sea, esa es nuestra manera de trabajar, viendo que, pues, analizando lo que piensa el otro. Luego llega Martín o llega Isabel y le decimos, mira, hemos pensado esto, y se quedan así y dicen, bueno... Y luego el tema de la plantación en la metodología, cómo está todo el rato presente, ¿no? O sea, a nivel formal, a nivel... paleta de color, paleta de, pues eso, de estructura, de textura. Sí, pero me gusta esa pregunta porque además se nos ha olvidado comentar una cosa que es muy importante. O sea, cuando estamos diseñando es, ¿tú cómo te imaginas esto? ¿No? O sea, ¿cuál es el carácter que estás buscando? O sea, al final lo que intentamos es llegar, después de todo ese análisis, a extraer la identidad o el carácter del lugar que estamos buscando. Y entonces, una vez consigues ese carácter, eso, ya está. O sea, ya empiezas a buscar imágenes que te recuerdan a eso, haces no sé qué plan, y es como que surge el diseño. Buscar el carácter del lugar. Y a ver, ustedes nombran un montón de pasos acá en esto que yo escuchaba, no sé, los escuchaba y veía que decían, bueno, estudiamos un poco el espacio, el comportamiento de las plantas, el carácter del lugar y todo eso. Y en cuanto a la definición de las formas, es eso que ustedes dicen que se comunican entre ustedes y se consultan, pero ¿tienen alguna metodología o es algo que les va surgiendo y van saliendo líneas? Sí, cada sitio es diferente y en cada sitio te pide una cosa y sobre todo también tienes que ver cómo se va a usar, cómo son las circulaciones. O qué circulaciones quieres forzar tú y si va a funcionar el que tú fuerces una circulación, si la gente va a coger un atajo. Sí, luego pues lo que te pida el lugar, la arquitectura nos influye mucho si hay una arquitectura existente, no es lo mismo trabajar en un edificio contemporáneo de trabajar en un espacio histórico en el que
los estudios arqueológicos, ha habido estudios arqueológicos, es que depende tantísimo, por eso tenemos proyectos tan diversos, porque cada lugar te pide una cosa, respondes y cada cliente te pide una cosa. En el jardín privado, o sea, uno te manda la foto de un bosque y otro canadiense y otro te da una foto de una estatua barroca. Pues con eso tienes que jugar. Entonces las líneas no pueden ser nunca las mismas. Perfecto, gracias. Nada, a ti. Vale, María tenía la mano levantada, a ver si quiere preguntar. Bueno, supongo que se referirá usted a mí. Soy María Fernández. Sí. Solo quiero felicitar a esos dos monstruos. Desearle lo mejor y muchos éxitos. Me ha encantado lo que han dicho y lo que he visto. Besos para los dos. Es mi madre para todos. Encantado. Vale, Igualmente. Muchas gracias, María. Gracias. Son dos trabajadores natos. Dos y con mucho gusto y se quieren mucho los dos. Yo lo celebro. Muchas gracias. Eso es cierto, nos queremos mucho, sí. Un beso, María, cariño. Venga. Hasta luego, buenas tardes. A ver, Bárbara Saavedra dice, enhorabuena, nos está gustando tanto que lo estamos celebrando con vino gallego. Pues ahora nos vamos a tener que tomar uno nosotros también. Vale, a ver, Gilberto Segovia y Gilberto Segovia dice, hola, fantástica presentación, quisiera saber si también hacéis sistemas de drenaje de pluviales basados en ejemplos de la naturaleza en lugar de tan tecnológicos, que acaban por colmatarse en muchos casos. Y dice también, y si están adaptados al clima local en lugar de copias de las soluciones tomadas en ciudades con otros. Bueno, siempre tienen que estar adaptados al clima local, porque tú tienes que ver la pluviometría y en base a eso tienes que dimensionar. Más naturales, pues mira, sí, hicimos en Suiza una colaboración hace tiempo, que eran vasos, eran como pequeños was, no sé cómo decirlo, como pequeños conos, que se iban llenando a medida que llovía, bajaban, percolaban, y luego acababa en un lago grande. Y esto era lo más parecido a un sistema de drenaje natural, o sea, no había pues cama de grava para filtrar, pero no había una reconducción hacia el sistema de pluviales. Pero... Sí, o por ejemplo los jardines de lluvia que hemos mostrado en el albergue del Escorial, esos son jardines que directamente es una depresión en el terreno con grava y ahí se acumula el agua y poco a poco se va filtrando. Las zanjas drenantes igual, es grava y grava, si es grava local mejor, que la puedas coger del lugar. Y es simplemente hacer una depresión en el terreno donde se acumula el agua. Y eso sí lo intentamos hacer en casi todos los proyectos en los que hay problemas de movimiento de agua o de terrenos poco drenantes. Vale. Bárbara Saavedra es que ha vuelto a copiar el mismo mensaje, pero ha añadido una parte. Después ha bebido más vino, entonces está... Además de la celebración con vino gallego, pregunta... si en vuestros proyectos queréis contar algo personal, filosófico, religioso, puntos suspensivos. Siempre se cuenta, yo creo. No específicamente quieres contarlo, pero se cuenta. Bueno, se cuenta un entendimiento se cuenta tu entendimiento de cómo se va a usar ese espacio por quien lo vaya a usar. Y tu relación con el cliente, tu relación con la gente con la que trabajas, con los jardineros. O sea, yo creo que quizá no es una reflexión tan intelectual o mística, pero creo que, o sea, yo creo que sí que se traslada la manera que tenemos de cuál es nuestra filosofía de vida, supongo. Vale, van a acabar las preguntas, pero yo os quería preguntar una cosa, porque me ha llamado la atención en este proyecto de Ávila, que tenéis unas encinas gigantescas, veo que la vegetación está pegadísima al tronco de las encinas. Pero no está. Vale, o sea que es un poco engaño de la imagen, ¿no? Que hay un radio yo creo que es de 3 metros en torno a cada encina. Vale. Es que yo veo las imágenes y digo, está pegadísimo. ¿Cómo? Porque me parece con unas encinas de ese porte meterte ahí a plantar cosas. No se ha muerto ninguna. No se ha muerto ninguna ni han desmejorado ninguna y ya es el año 5, yo creo, de este jardín. Vale. Pero sí, era uno de los miedos que teníamos, evidentemente, el riesgo de cambiarle sus condiciones de vida, ¿no? Después de tantos años. Vale.
Pues nada, con eso terminamos. Hay un par de agradecimientos. Lorena, que hablaba antes, os agradecía la respuesta. Y no sé cómo pronunciar esto. Svetlana y Julio García también nos dan las gracias. Y nada, deciros que esto va a quedar, esta grabación va a quedar subida en YouTube para los que queráis verlo después o los que, gente que sepáis que se la ha perdido o Gracias. que tarde, lo que sea. Y, a ver, espera, ¿alguien más ha dicho algo? No, he dicho yo gracias por grabar. No, una chica, Patricia, nada, también agradecimiento general y que ha cogido ideas vuestras. Y nada, la semana que viene empezamos con nuevos ponentes, no sé, creo que hemos subido ya un post con los... 5 minutos. A ver. Nuevos ponentes, entre otros Fran, que ha hablado antes, también está entre los nuevos ponentes de la próxima tanda. Y nada, que si queréis estar al tanto de todos los eventos y todas las cosas que estamos organizando, por favor, que os suscribáis a la newsletter y a los vídeos de nuestro canal de YouTube. Y una última cosa que iba a decir es, hemos mandado en el último newsletter y en el último email que hemos mandado precisamente con el link de conexión a esto, hemos mandado un cuestionario. Los que podáis, por favor, si podéis rellenar ese cuestionario, nos ayuda a mejorar muchísimo. O sea que os lo agradecería enormemente. Y nada, con esto, no sé, los de Studio Mix, si queréis decir algo más. Pues no, yo creo que no. Que nada, que a ver si nos vemos otra vez. Y gracias a todos Que gracias a todos por el tiempo y que se ha alargado un poco. Y que nos seguimos viendo. Sí, hombre, sí, aquí seguiremos todos conectados. Ok, perfecto. Pues nada, gracias a todos. Chao. Gracias. Adiós. Bueno. Adiós. Gracias. Gracias, hasta luego.